sumérgete a fondo en los valles donde están las raíces de la vida. Me encanta esta historia que cuentan de Henry Ford. Había construido su coche más bello y se lo estaba enseñando a un cliente prometedor y muy próspero. Era su último modelo, y fue a dar una vuelta con el cliente. A los 50 kilómetros, el coche se detuvo inesperadamente. El cliente exclamó: ¿pero cómo? ¿Un coche nuevo que se para a los 50 kilómetros? Perdóneme, señor, dijo Ford, me había olvidado de echarle petróleo. Entonces, incluso en América se llamaba petróleo, y no gasolina. El cliente, estupefacto, le dijo: ¿qué me quiere decir? ¿Está diciendo que el coche ha estado andando 50 kilómetros sin petróleo? Ford le respondió: sí, señor. Hasta los 50 o los 60 kilómetros basta con mi nombre. No necesita petróleo. En cuanto arranco me basto conmigo mismo, no necesito nada más. No he podido dormir en toda la noche. Esto no me ha causado ningún problema. En cierto modo, ha sido una noche preciosa. La luna brillaba mucho, quizá la belleza de la luna y su brillo no me han dejado dormir. Pero esa no puede ser la razón. Creo que el motivo es que he sido demasiado duro con Debajet. Sí, puedo ser muy cruel. No soy duro, pero puedo serlo, sobre todo en determinados momentos, cuando veo la posibilidad de que haya en ti una apertura. Entonces es cuando realmente golpeo. Y no con un martillo pequeño, sino con el mazo. Cuando uno tiene que asestar un golpe, ¿por qué elegir un martillo pequeño? Acaba de un solo golpe. A veces soy muy duro, por eso tengo que ser muy suave otras veces, para compensar, para que haya un equilibrio. Cuando me fui de la habitación, aunque sonrieses, había tristeza. No me he podido olvidar. Me resulta muy fácil olvidarme de todo. Pero cuando he sido cruel, no es fácil. Soy capaz de perdonar a cualquiera menos a mí mismo. Quizá no haya podido dormir por ese motivo. De todas formas, tengo el sueño muy superficial. En el fondo, siempre estoy despierto. Esta superficie tan fina se puede alterar fácilmente, pero solo lo puedo hacer yo, nadie más. En cuanto dejé la habitación me di cuenta de que estabas un poco triste, seguramente habrá muchas razones, no solo que te haya dado un golpe. Pero, sean cuales sean los motivos de tu tristeza, he intensificado, de algún modo, la oscuridad en ti. Estoy aquí para iluminaros, no para oscureceros. Si se puede decir así. En realidad, deberíamos acuñar un nuevo sentido para la palabra oscurecer, porque hay mucha gente oscureciéndose los unos a los otros. Es curioso que no exista este significado, porque esta realidad existe. La iluminación sucede en contadas ocasiones. Sin embargo, tenemos una palabra para decirlo. Todavía no hay ninguna palabra para lo que está más allá de la iluminación, pero probablemente haya límites para todo. Siempre habrá algo que esté más allá, distante, no limitado a las palabras, sino trascendental. Pero oscurecer debería convertirse en una palabra corriente. Todo el mundo está oscureciendo a los demás. El marido oscurece a la mujer. Si no, ¿por qué se esconde? Solo para oscurecer a su mujer. ¿Y la mujer qué hace? El marido es idiota si cree que solo él está oscureciendo a su mujer. En la oscuridad, ella le oscurece más de lo que él pueda lograr hacerla. De cualquier forma él usa gafas, y ella todavía no las necesita. Solo es un pobre dependiente, por eso tiene que usar gafas. ¿Ella qué es? Solamente una madre, una esposa. No necesita gafas. En la oscuridad, cuidado con la mujer a la que amas, especialmente en la oscuridad. Seguramente, los hombres usan la luz por eso. A los hombres les gusta que haya luz cuando aman. Hacen el amor con los ojos abiertos. Las mujeres cierran los ojos. No pueden mirar sin que se les escape una risa, porque todo lo que sucede es repugnante. Un mandril sentado encima de ellas, y todo ese, etcétera, etcétera, etcétera. Sentí un poco de pena. Digo un poco, porque para mí un poco ya es mucho. Una lágrima mía es suficiente. No necesito llorar durante horas, arrancarme el pelo, que ya no tengo. Nunca se ha hablado de arrancarse la barba. En ningún idioma, ni siquiera en hebreo, existe una expresión como arrancarse la barba. Y ya conocéis a los judíos y a sus profetas bíblicos, todos tenían barba. Es una ley natural. Si tienes barba te quedarás calvo, porque la naturaleza siempre mantiene el equilibrio. Ahora me acuerdo de mi abuela, aunque era pequeño, me solía decir: oye, Raja, no te dejes nunca barba. ¿Por qué lo dices? Le preguntaba. Solo tengo 10 años, todavía no me ha empezado a salir barba. ¿Por qué lo dices? Hay que hacer el pozo antes de que se queme la casa, contestó.
Dios mío. Efectivamente, estaba haciendo el pozo antes de que se quemara la casa. Era una mujer realmente hermosa. No comprendí la respuesta, pero le dije. De acuerdo, continúa, di lo que quieres decir. Nunca te dejes barba, aunque sé que lo harás, dijo. Qué extraño. Observé. Si ya lo sabes, ¿por qué intentas evitarlo? Lo hago lo mejor que puedo, pero sé que te vas a dejar barba, dijo. La gente como tú siempre se deja barba. Te conozco desde hace 11 años. Seguro que hay una razón, y empezó a reflexionar sobre esto. No hay ningún motivo. Simplemente que no te apetece perder el tiempo todos los días delante del espejo, como un idiota, afeitándote la barba. Imagínate en una mujer con barba, delante del espejo, ¿qué aspecto tendría? Un hombre sin barba tiene exactamente el mismo aspecto. Es así de sencillo. Te ahorra tiempo, y el verte como un idiota, por lo menos delante de tu propio espejo. Pero esto está comprobado. En cuanto te dejas barba te empiezas a quedar calvo. La naturaleza siempre se acuerda de mantener el equilibrio. Solo te da un número de pelos determinado. Si te empiezas a dejar la barba, entonces, por supuesto, hay que recortar el presupuesto por algún lado. ¿Es mera economía? Pregúntale a cualquier contable. Estaba un poco preocupado por Debajeet, sentía como si le hubiese herido. Quizá lo hice, seguramente era necesario. Por tanto, no os debéis preocupar por mi descanso. Estoy dispuesto a perder la vida en cualquier momento, si hace falta. No por una causa nacional, por un estado o por una raza, sino por un individuo, por cualquiera que le siga latiendo el corazón, que siga sintiendo, y que sea capaz de hacer cosas infantiles. Tened en cuenta que he dicho cosas infantiles, me refiero a alguien que todavía es un niño. Estoy dispuesto a dar mi vida para que crezca, madure y se integre. Cuando uso la palabra integración quiero decir inteligencia más amor, que es igual a integración. Bueno, esto ha sido una introducción muy larga. Si han podido perdonar a George Bernard Shaw, y no solo perdonadle, sino dadle un premio Nobel, entonces me podréis perdonar a mí. Y no pido un premio Nobel. Aunque me lo diesen, lo rechazaría, no es para mí, está demasiado lleno de sangre. El dinero que entregan con el premio Nobel está empapado de sangre, porque ese hombre, Nobel, era un fabricante de bombas. Ganó una cantidad de dinero inconmensurable durante la Primera Guerra Mundial, vendiendo armas a ambos bandos. No quisiera tener que tocar su dinero. De hecho, hace muchos años que no toco dinero, porque no necesito hacerlo. Siempre, hay alguien que se ocupa del dinero por mí. Y el dinero siempre está sucio, no solo el del premio Nobel. El hombre que fundó el premio Nobel se sentía realmente culpable, y para desembarazarse de la culpa fundó el premio Nobel. Fue un bonito gesto, pero fue como matar a un hombre y decirle después: lo siento señor, perdóneme, por favor. Yo no podría aceptar ese dinero sangriento. A George Bernard Shaw no solo le veneraban, sino que le dieron el premio Nobel. La introducción de sus libritos es tan larga, que te preguntas si escribe el libro para la introducción o la introducción para el libro. En mi opinión, el libro ha sido escrito para la introducción, y lo agradezco. Igualmente, esta introducción ha sido muy larga, no te preocupes por mi sueño, pero recuerda que no te debes sentir molesto si soy duro. Aunque sepas, y todos lo sepan, que nada me puede cambiar, indudablemente hay muchas cosas que pueden cambiar en mi cuerpo e incluso en mi mente. Por supuesto, no soy ni mi cuerpo ni mi mente, pero tengo que funcionar por medio de ellos. En este momento tengo los labios secos. Esto puede ser por cualquier causa externa. Estoy hablando, pero me molestan los labios. Me las arreglaré, aunque es un estorbo. Debajeet, tú me puedes ayudar con una de tus artimañas. Será una buena pausa para esta nota introductoria y después puedo empezar. Gracias, después de esto, empiezo con la historia. La muerte no es el fin, al contrario, es la culminación de toda una vida, el clímax. Tú no te acabas, sino que eres transportado a otro cuerpo. Esto es lo que los orientales denominan la rueda. Continúa dando vueltas y vueltas. Puede ser detenida, sí, pero el modo de detenerla no es cuando te estás muriendo. Es una de las enseñanzas, la más grande que adquirí con la muerte de mi abuelo. Él lloraba, con lágrimas en los ojos nos pedía que detuviésemos la rueda. No sabíamos cómo hacerlo. ¿Cómo detener la rueda? Su rueda era su rueda. Nosotros, ni siquiera éramos capaces de verla. Era su propia conciencia, solo él podía hacerla. Puesto que nos pedía que la detuviésemos, era obvio que él no podía hacerlo. De ahí las lágrimas y su constante insistencia, pidiéndolo una y otra vez, como si estuviésemos sordos.
Te hemos oído, Nana, le dijimos, y te comprendemos. Por favor, guarda silencio. En ese momento ocurrió algo grandioso. No se lo he contado nunca a nadie. Quizá no haya sido el momento hasta ahora. Le dije. Aquietate, por favor. El carro de bueyes traqueteaba sobre el abrupto y desagradable camino, ni siquiera era un camino, era un sendero, y él seguía insistiendo. Detén la rueda, Raja, ¿me escuchas? Para la rueda. Yo le repetía. Sí, te oigo. Sé lo que quieres, pero sé que solo tú puedes parar la rueda, por eso te digo que estés callado. Intentaré ayudarte. Mi abuela estaba sorprendida. Me miró con los ojos llenos de asombro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo iba a ayudarle? Sí, no me mires con tanto asombro, le dije. De repente he recordado una de mis vidas pasadas. Al ver esta muerte, he recordado una de mis propias muertes. Esa vida y esa muerte ocurrieron en Tíbet. Es el único país que sabe cómo detener la rueda de forma científica precisa, entonces comencé a cantar. Nadie me podía entender, ni mi abuela ni mi abuelo agonizante ni mi criado Boora, que escuchaba atentamente desde el exterior. Y aún es más, ni siquiera yo entendía ni una sola palabra de lo que estaba cantando. Solo después de 12 o 13 años llegué a entender lo que era. Me ha costado todo este tiempo averiguarlo. Era el bardo todal, un ritual tibetano. Cuando muere un hombre en Tíbet repiten un mantra determinado. Ese mantra se llama bardo. El mantra le dice: relájate, guarda silencio. Ve a tu centro, quédate ahí. No abandones tu centro pase lo que le pase a tu cuerpo. Sé un testigo. Deja que suceda, no interfieras. Recuerda que solo eres el testigo. Esta es tu verdadera naturaleza. Si eres capaz de morir recordándolo, la rueda se detendrá. Repetí el bardo todal para mi abuelo agonizante, sin saber siquiera lo que estaba haciendo. Es curioso, no solo que yo lo repitiese, sino que al escuchado él se quedara totalmente callado. Tal vez porque era muy raro escuchar el tibetano. Probablemente, debía ser la primera vez que escuchaba algo en tibetano, quizá ni siquiera sabía que existía un país llamado Tíbet. Estaba muy atento y muy callado cuando se estaba muriendo. El bardo funcionó aunque él no lo pudiera entender. A veces funcionan las cosas que no entiendes, funcionan precisamente porque no las entiendes. Un gran cirujano no puede operar a su hijo. ¿Por qué? Ningún gran cirujano puede operar a su ser querido. No me refiero a su esposa, cualquiera podría operar a su esposa. Me refiero a su ser amado, que sin duda no es su esposa y nunca lo será. Reducir al ser amado a tu esposa es un crimen. Por supuesto, la ley no lo castiga, pero la propia naturaleza lo hace, de modo que no es necesaria ninguna ley. No se puede dejar al amante reducido a marido. Es tan feo tener un marido. La misma palabra es fea. Viene de la misma raíz que agricultura. El marido es el que usa a la mujer como si fuese un campo, una tierra donde sembrar sus semillas. La palabra marido se debe erradicar de todos los idiomas del mundo. Es inhumano. Un amante es comprensible, pero no un marido. Yo repetía el bardo aunque no entendía el significado, ni sabía de dónde venía, porque todavía no lo había leído. Pero mi abuelo guardó silencio por el impacto del raro sonido de esas palabras. Murió en ese silencio. Vivir en silencio es hermoso, pero morir en silencio es mucho más hermoso, porque la muerte es como el Everest, el pico más alto de los Himalayas. Aunque nadie me enseñó, aprendí mucho durante ese silencio. Me vi a mí mismo repitiendo algo realmente raro. Me impulsó a un nuevo plano del ser, y me empujó a una nueva dimensión. Comencé una nueva búsqueda, una peregrinación. En esta peregrinación me he encontrado con muchos más hombres notables que los que menciona Gurdjieff en su libro Encuentros con hombres notables. Hablaré de ellos poco a poco, cuando vaya surgiendo. Hoy vaya a hablar sobre uno de esos hombres notables. No se conoce su verdadero nombre ni su verdadera edad, pero le llamaban Maga Baba. Maga quiere decir taza grande. Solía llevar su maga, su taza, en la mano. La usaba para todo. Para el té, la leche, la comida, el dinero que le daba la gente o lo que fuese necesario en cada momento. Su maga era lo único que poseía, por eso se le conocía como Maga Baba. Baba es un término respetuoso. Significa abuelo, el padre de tu padre. En hindi el padre de tu madre se llama Nana, y el padre de tu padre, Baba. Maga Baba fue, sin duda, uno de los hombres más notables que ha habido en este planeta. Era realmente uno de los escogidos. Se le puede considerar como a Jesús, a Buda o a Lao Tzu. No conozco su infancia ni sé nada de sus padres.
Nadie sabe de dónde vino, pero apareció de repente en el pueblo. No hablaba. La gente insistía en hacerle preguntas de todo tipo. Él se quedaba en silencio y, si le molestaban demasiado, empezaba a farfullar disparates, sonidos sin ningún sentido. La pobre gente pensaba que estaba hablando un idioma que no podían entender. No era, en absoluto, un idioma, sino que solo hacía sonidos. Por ejemplo, Igalaloo Igae. Entonces esperaba y volvía a preguntar. Parecía que estaba diciendo. ¿Habéis entendido? Y la pobre gente decía. Sí, baba, sí. Después enseñaba su maga y hacía un gesto. Este gesto en India significa dinero. Viene de los viejos tiempos cuando las monedas eran de plata o de oro. Para comprobar que eran auténticas, la gente las tiraba al suelo y escuchaba el sonido que hacían. El oro auténtico tiene un sonido propio que no se puede imitar. De modo que Maga Baba enseñaba su maga con una mano y con otra hacía la señal de dinero queriendo decir. Si me habéis entendido, dadme algo. Y la gente le solía dar. Yo lloraba de la risa porque no había pronunciado ni una palabra. Pero no tenía codicia por el dinero. Una persona le daba dinero y él se lo entregaba a otra. Su maga siempre estaba vacío. De vez en cuando, podías ver que había algo, pero excepcionalmente. Se trataba de una transición. El dinero iba y venía, la comida iba y venía, pero siempre se quedaba vacío. Siempre lo estaba limpiando. Le he visto limpiarlo por la mañana, por las tardes y por las noches. Os quiero confesar a vosotros, con vosotros me refiero al mundo entero, que solo hablaba conmigo en privado, cuando no había nadie presente. Me acercaba hacia él a mitad de la noche, quizá hacia las 2 de la mañana, porque era la mejor hora para estar a solas con él. Solía estar abrazado a su vieja manta, al lado de la hoguera, en las noches de invierno. Me sentaba a su lado un rato, pero nunca le molestaba, por eso me quería. A veces se giraba hacia un lado, abría los ojos y me veía ahí sentado. Entonces empezaba a hablar por su propia cuenta. El hindi no era su lengua materna, por eso la gente creía que era difícil comunicarse con él, pero no era verdad. Desde luego, no le habían educado en hindi. Sin embargo, no conocía solamente el hindi, sino muchos más idiomas. Por supuesto, el idioma que mejor conocía era el silencio casi toda su vida. Durante el día no hablaba con nadie, pero por la noche hablaba conmigo, solo si no había nadie más. Era una felicidad poder oír sus pocas palabras. Maga Baba nunca mencionó nada de su propia vida, pero dijo muchas cosas sobre la vida. Fue la primera persona que me dijo. La vida es más de lo que aparenta ser. No juzgues por las apariencias, sumérgete a fondo en los valles donde están las raíces de la vida. De repente hablaba, y de nuevo volvía a quedar callado. Esa era su forma de ser. No había forma de convencerle para que hablase. O bien hablaba o no lo hacía. No respondía a las preguntas, y nuestras conversaciones eran absolutamente secretas. No lo sabía nadie. Ahora lo estoy contando por primera vez. He oído hablar a muchos oradores, y él no era más que un hombre pobre, aunque sus palabras eran pura miel, tan dulces y sustanciosas, tan cargadas de significado. Pero hasta que yo me muera, no debes decirle a nadie que has estado hablando conmigo, me dijo, porque hay mucha gente que cree que estoy sordo. Para mí es mejor que lo crean. Muchos piensan que estoy loco, y en lo que a mí respecta, es eso todavía mejor. Los más intelectuales intentan adivinar lo que estoy diciendo, pero solo son disparates. Cuando oigo el significado que han inferido me pregunto, Dios mío. Si esos son los intelectuales, los profesores, los sabios y los eruditos, ¿cómo será el pueblo? No había dicho nada y, sin embargo, han creado todo eso de la nada, como pompas de jabón. Por alguna razón, o tal vez no hubiese ninguna razón, me quería. He tenido la suerte de ser querido por mucha gente extraña. Maga Baba fue el primero de la lista. Estaba rodeado de gente todo el día. Era un hombre libre. Sin embargo, no se podía mover ni un centímetro porque la gente le estaba sujetando. Le montaban en un rickshaw y se lo llevaban a donde quisieran. Por supuesto, nunca decía que no porque se hacía el sordo, el mudo o el loco. Y jamás pronunció una palabra que estuviese en el diccionario. Obviamente no podía decir ni sí ni no. Simplemente se iba. En una o dos ocasiones se lo llevaron. Desapareció durante unos meses, porque unas personas de otro pueblo se lo habían llevado. Cuando le encontró la policía y le preguntaron si quería volver, volvió a hacer de las suyas. Dijo alguna tontería como, Yudle Fudle Shugle, la policía dijo. Este hombre está loco. ¿Cómo vamos a escribir en nuestros informes? Yudle Fudle Shugle? ¿Qué quiere decir?
¿Hay alguien que lo entienda? De modo que se quedó allí hasta que vino a buscarlo un grupo de gente del primer pueblo. Ese era el pueblo donde me había ido a vivir tras la muerte de mi abuelo. Todas las noches sin falta me iba a visitarle debajo de su árbol de neem, donde solía vivir y dormir. Aunque estuviese enfermo y mi abuela no me dejase salir, mientras ella dormía, me escapaba por la noche para visitarle. Tenía que hacerlo. Tenía que ver a Maga Baba por lo menos una vez al día. Era como un alimento espiritual. Me ayudó enormemente, aunque no me dio ninguna instrucción aparte de su propio ser. Su propia presencia desató fuerzas desconocidas en mí, desconocidas para mí. Estoy muy agradecido a este hombre, Maga Baba. Y la mayor bendición fue que, siendo yo un niño, era la única persona con la que él solía hablar. Esos momentos de intimidad, sabiendo que no hablaba con nadie más en el mundo, fueron tremendamente fortificantes, vivificantes. Alguna de las veces que le fui a ver había otra persona presente. Entonces, él hacía algo tan aterrador que la persona salía corriendo. Tiraba cosas, por ejemplo, o saltaba o bailaba como un loco en mitad de la noche. Inevitablemente se asustaban pues, al fin y al cabo, tenían una mujer, unos hijos y un trabajo, y este hombre no parecía estar en su sano juicio, era capaz de cualquier cosa. Después, cuando se había ido la otra persona, los dos nos echábamos a reír. Nunca me he reído tanto con nadie, y no creo que me vuelva a ocurrir en esta vida, y ya no tengo otra vida. La rueda se ha detenido. Sí, sigue girando un poco, pero es por inercia. No está siendo impulsada por ninguna energía nueva. Maga Baba era tan hermoso que no he encontrado a ningún otro hombre que se le pueda comparar. Era como una estatua romana, sencillamente perfecto. Incluso más perfecto de lo que pueda llegar a ser ninguna estatua, porque estaba vivo, quiero decir, lleno de vida. No creo que me vuelva a encontrar a un hombre como Maga Baba. Tampoco quiero, porque es suficiente con un Maga Baba, más que suficiente. Me dio mucha satisfacción, y a quien le interesa la repetición, sé muy bien que no se puede llegar más alto. Yo mismo he llegado al punto donde no se puede ir más alto. Aunque quieras ir más alto, sigues a la misma altura. En otras palabras, llega un momento, en el crecimiento espiritual, que no puede ser trascendido. Este momento, paradójicamente, se llama trascendental. La primera vez que me llamó fue el día que se iba a los Himalayas. Por la noche vino alguien a casa y llamó a la puerta. Mi padre abrió y una persona le dijo que Maga Baba quería que fuera a ver. Maga Baba, dijo mi padre. ¿Qué tiene que ver con mi hijo? Además, ¿cómo le puede llamar si no habla nunca? El hombre dijo. Lo demás no me concierne. Esto es lo que le tenía que transmitir. Por favor, dígaselo a la persona interesada. Sí, casualmente, resulta que es su hijo, no es asunto mío, y el hombre desapareció. Mi padre me despertó en mitad de la noche y me dijo. Escucha, es importante. Maga Baba te quiere ver. Pero si ni siquiera habla, me reí porque sabía que hablaba conmigo, pero no se lo conté a mi padre. Te quiere ver ahora mismo, prosiguió, en mitad de la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir a ver a ese loco? Me tengo que ir, le respondí. A veces pienso que tú también estás un poco loco, dijo mi padre. De acuerdo, vete, y cierra la puerta desde fuera para que no me vuelvas a molestar para entrar. Me precipité, salí corriendo. Era la primera vez que me llamaba. Cuando llegué a donde estaba le pregunté. ¿Qué sucede? Es mi última noche aquí, dijo. Me voy, quizá para siempre. Eres el único con el que he hablado. Perdóname, tuve que hablar con la persona que fue a tu casa, pero no sabe nada. No sabe que soy un místico. Es un desconocido y le he sobornado dándole una rupia para que te transmitiera este mensaje. En aquella época, una rupia de oro era mucho dinero. Hace 40 años en India se podía vivir cómodamente durante un mes con una rupia de oro. ¿Sabéis que la palabra inglesa rupia viene del hindi rupailla, que quiere decir dorado? En realidad, el billete no se debería llamar rupia porque no es dorado. Esos tontos al menos lo podían haber pintado de colores dorados, pero ni siquiera eso. Una rupia de aquellos tiempos equivale casi a 700 de las de ahora. Han cambiado muchas cosas en 40 años. Las cosas se han vuelto 700 veces más caras. Solo le di una rupia y le dije que entregara el mensaje, dijo. Estaba tan fascinado con la rupia que ni siquiera me miró. Era un desconocido, no le había visto antes. Yo también puedo decir lo mismo, respondí. Tampoco le había visto nunca en este pueblo. Probablemente, estaba de paso. Pero no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué me has mandado llamar? Maga Baba dijo. Me marcho y no me puedo despedir de nadie.
Tú eres el único. Me abrazó, me besó en la frente, me dijo adiós y se fue, simplemente así. Maga Baba había desaparecido muchas veces en su vida, la gente lo encontraba y lo volvía a traer. Por eso nadie se preocupó demasiado la última vez que desapareció. Solamente al cabo de unos meses se percataron de que realmente había desaparecido, porque hacía muchos meses que no volvía. Empezaron a buscar por los sitios donde había estado antes, pero nadie le había visto. Esa noche, antes de desaparecer, me dijo: probablemente no te vea florecer, pero te doy mis bendiciones. Quizá no pueda volver. Voy a los Himalayas. No le cuentes a nadie mi paradero. Estaba feliz al decirme esto, dichoso de irse a los Himalayas. Los Himalayas siempre han sido el hogar de los que han buscado y encontrado. Yo no sabía a dónde se había ido. Los Himalayas son la cadena montañosa más grande del mundo, pero en una ocasión, viajando por los Himalayas, llegué hasta un lugar que parecía su sepultura. Es extraño, pero estaba al lado de la de Moisés y Jesús. Esas dos personas también están enterradas en un lugar remoto de los Himalayas. Había ido hasta allí para ver la tumba de Jesús. Y por coincidencia, encontré allí la tumba de Moisés y la de Maga Baba. Fue una sorpresa, claro. Nunca había imaginado que Maga Baba tuviera algo que ver con Moisés o con Jesús, pero al ver su tumba allí entendí inmediatamente por qué su rostro era tan hermoso. Por qué se parecía a Moisés más que ningún otro hindú. Quizá perteneciese a la tribu perdida. Moisés perdió una tribu cuando iba de camino hacia Israel. Esa tribu se asentó en Cachemira, en los Himalayas. Y digo con conocimiento que esa tribu tuvo más suerte que Moisés cuando encontró Israel. En Israel, Moisés encontró un desierto totalmente inservible. En Cachemira, ellos encontraron el auténtico jardín de Dios. Moisés fue hasta allí buscando a la tribu perdida. Jesús también fue allí después de la supuesta crucifixión. Digo supuesta, porque realmente no ocurrió, no murió. Después de estar 6 horas en la cruz, Jesús todavía no se había muerto. Los judíos tenían una manera tan cruel de crucificar a la gente, que tardaban casi 36 horas en morir. Un discípulo muy rico de Jesús dispuso que la crucifixión fuese un viernes. Fue un acuerdo, los judíos no pueden trabajar los sábados porque es su día festivo. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz temporalmente, y ponerlo en una cueva hasta el lunes siguiente. Entretanto, fue sustraído de la cueva. Esta es la historia que cuentan los cristianos. Lo cierto es que mientras estaba en la cueva por la noche, después de haber bajado de la cruz, se lo llevaron de Israel. Estaba vivo aunque había perdido mucha sangre. Necesitó algunos días para curarse, pero se curó y vivió hasta los 112 años en un pueblecito llamado Pahalgam, en los Himalayas de Cachemira. Escogió ese lugar, Pahalgam, porque encontró el sepulcro de Moisés. Moisés había ido antes buscando a su tribu perdida. La encontró, pero también se dio cuenta que Israel no se podía comparar con Cachemira. Vivió y murió allí, me refiero a Moisés. Cuando Jesús fue a Cachemira con su amado discípulo Tomás, le mandó a India para que impartiese sus enseñanzas. Él se quedó en Cachemira el resto de su vida, cerca de la tumba de Moisés. Maga Baba también está enterrado en el pequeño pueblo de Pahalgam. Cuando estuve en Pahalgam descubrí la extraña relación que va desde Moisés, pasando por Jesús y por Maga Baba hasta mí. Antes de marcharse del pueblo, Maga Baba me dio su manta diciendo: es lo único que poseo y eres la única persona a quien se la quiero dar. De acuerdo, dije, pero mi padre no me va a dejar que me lleve la manta a casa. Él se rió, yo me reí, los dos nos divertíamos. Él sabía perfectamente que mi padre no iba a permitir que entrara en su casa una manta tan sucia. Pero estaba triste y apenado porque no podía conservarla. No era gran cosa, era un trapo viejo, pero pertenecía a un hombre de la categoría de Buda o de Jesús. No podía llevarla a casa porque mi padre, comerciante de ropa, era muy puntilloso con la ropa. Sabía perfectamente que no me lo iba a permitir. Tampoco podía llevarla a casa de mi abuela, ella tampoco querría porque era escrupulosa con la limpieza. He heredado la manía de la limpieza de ella. Es culpa suya, no soy responsable en absoluto, no soporto las cosas usadas o sucias, imposible. Solía decirle, en broma, claro. Me estás malcriando. Es verdad. Me ha malcriado para siempre, pero le estoy agradecido. Me ha malcriado a favor de la pureza, la limpieza y la belleza. Maga Baba era importante para mí, pero si tuviera que elegir entre Minani y él, seguiría escogiendo a Minani.
Aunque ella no estaba iluminada entonces, y él sí lo estaba, a veces una persona que no está iluminada es tan hermosa que la escogerías, aunque tengas como alternativa a una persona iluminada. Si pudiera escogerlos a los dos, lo haría. O si pudiera escoger a dos personas entre millones, los escogería a ellos dos. Maga Baba en el exterior, no entraría en casa de mi abuela, se quedaría fuera, debajo de su árbol de Neem. Mi abuela, por supuesto, no se sentaría al lado de Maga Baba. Ese tipo. Solía llamarle. Ese tipo. Déjalo y no te acerques a él. Date una ducha siempre que pases a su lado. Tenía miedo de que tuviese piojos porque nunca le habían visto darse un baño. Probablemente tenía razón. Desde que yo le conocía, no se había dado un baño. No podían estar en el mismo sitio, eso también es verdad. En este caso no era posible la coexistencia, pero siempre podíamos llegar a algún arreglo. Maga Baba podría estar debajo del árbol de Neem, en el patio, y Nani sería la reina de la casa. Y yo podía tener el amor de ambos, sin tener que escoger esto o aquello. Odio el o bien esto o bien lo otro.